Listo, buenos días a todos. Creo que ya podemos comenzar. Hay bastantes personas ya. Pues buenos días. Que primero que nada quisiera presentarnos. Esta sesión tiene como objetivo, pues, compartir un poquito de la experiencia que PayHuman Group ha tenido durante estos largos años. Esta sesión, como saben, pues está dirigida a la parte de inducción a nómina. Y pues bueno, ¿quién es PayHuman Group? Para los que seguramente algunos no nos conocen o algunos nos siguen en las redes sociales y no tienen como mucha noción de quién es esta empresa, pues bueno, es una empresa que tiene más de 25 años de experiencia en la parte de nómina. Somos ya bastante experimentados en ello y bueno, por eso nos damos como esta oportunidad de compartir un poquito de la información y del conocimiento que hemos logrado durante todo este tiempo. Y bueno, esta sesión va a ser impartida por Stephanie Trejo, quien es dentro de PayHuman nuestra capacitadora y con vasta experiencia en el tema también de nómina y justo en este tipo de presentaciones nos va a dar este taller que seguramente lo van a aprovechar mucho. También para comentarles que este taller, por un lado, lo vamos a tratar de grabar y ponerlo en nuestras redes sociales. Y también a las personas que asisten o están asistiendo a les vamos a compartir la información, pero también sin olvidar que el día de mañana está otra sesión. Están divididas, si habrán visto en nuestras redes sociales, está dividida la sesión en dos. ¿Por qué? Por la cantidad de información que es bastante. Entonces, el día de mañana hay una segunda sesión para complementar los temas. Trataremos de ser muy puntuales y terminar un poquito antes de las 11 porque sabemos que hay un tema de simulacro en la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, trataremos de terminar un poquito antes para continuar el día de mañana en la misma hora, a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Y pues sin más, le doy la palabra a Stephanie para que nos apoye a comenzar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José Luis. Pues buenos días a todos los que nos están acompañando en este pequeño taller de inducción a la nómina. Si bien a lo mejor hay gente aquí que ya tiene algunas bases, algunos conocimientos, pues bueno, les sirve justamente para reforzar. Y los que no, pues nos vamos a introducir de manera muy breve a lo que es la nómina justamente dentro de nuestro país. Y bueno, pues me gustaría partir de una pregunta. Les voy a pedir su apoyo, por favor, ahí a través del chat que nos vayan poniendo, que me respondan la siguiente pregunta. Platíquenme si saben cuáles son los pagos mínimos que debería tener una persona cuando tiene una relación laboral. A ver si ustedes nos pueden decir, si saben a qué tienen ustedes como trabajadores, por ejemplo, a qué tienen derecho. Los leemos, chicos. Por ahí, o alguien si quiere abrir incluso su micrófono, adelante, ¿eh? Si no se siente tan en confianza en el chat. Ok, alguien ya nos contestó por ahí. Sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Cuando es una relación subordinada, ok. Vamos a ver si alguien más nos pone algo distinto. Muy bien. Entonces, en efecto, algunos de los temas que vamos a ver en este pequeño taller es justo todo lo que compone la parte de lo que son las percepciones y deducciones dentro de una nómina. Y habríamos de partir entonces, ya que aquí nos pusieron, bueno, esto es lo mínimo, pues explicar lo que es una nómina, ¿no? Ok, una nómina, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Pero vamos a entender que la nómina justamente es este registro
donde los patrones pues van a llevar el control de lo que le pagan a sus trabajadores y a su vez también de los descuentos que se efectúan. Sin embargo, pues hay que tener cuenta que en nuestro país estamos regidos por una normativa, ¿no? Una normativa que es una normativa laboral, que vamos a ver un poquito acerca de algunos artículos dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es justamente la que regula las condiciones laborales, ¿no? O más bien las relaciones laborales. Y entiéndase que cuando hablamos de relaciones laborales, hablamos que existe alguien que es la figura del patrón, alguien que es la figura del trabajador y tenemos un elemento indispensable que es la subordinación, ¿no? Cuando hablamos del patrón es justamente esta persona que contrata un servicio, ¿no? O un trabajo, y en el caso del trabajador es quien presta el servicio a cambio de una retribución, que es lo que vamos a ver ahorita, una de las cosas que mencionaban por ahí, pues es el salario. Y cuando hablamos de subordinación es que estamos hablando que hay una sumisión o que este patrón da órdenes para cumplir justamente este servicio que está proporcionando el trabajador. Entonces, si tenemos esos tres elementos, pues vamos a hablar que entonces ya se va a empezar a conformar toda esta parte que es la nómina, ¿no? Y entonces vamos a introducirnos justamente a este primer percepción, que le vamos a llamar a todos los ingresos que va a recibir un trabajador derivada de esta relación laboral. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿me ayudas con la siguiente lámina, José? Bueno, vamos a ver que aquí, aparte de lo que nos mencionaba ya por ahí Denise de G&T, pues vamos a tener también el pago, por ejemplo, del séptimo día, lo que corresponde a los días de descanso, en caso de que se elaboren también días que son descanso obligatorio, que es una generalidad. Por ejemplo, tuvimos apenas el día lunes, un día de descanso obligatorio, pues también por ahí existen algunos pagos que nos enmarca la ley y también vamos a ver más adelante o el día de mañana, pues lo que es la jornada laboral y de ello se puede derivar lo que es la prolongación de la jornada y el pago que se tiene justamente cuando esta misma se extiende. Ahora, no solamente mencionábamos de pagos, ¿no? También vamos a poder encontrar algunas deducciones y con deducciones dentro de una nómina vamos a entender aquellos pagos que van a disminuir los ingresos de un trabajador, ¿no? Y entre esas deducciones, pues vamos a poder encontrar algunos descuentos permitidos bajo la legislación, como son, por ejemplo, pensiones, créditos a la vivienda, algunos adeudos, o bueno, hay algunos requisitos o limitantes con adeudos contraídos con el patrón, descuentos por habitación, aportaciones a cajas de ahorro, a fondos de ahorro, cuotas sindicales, y también lo que le llamamos el crédito Fonacot, ¿no? Esta figura del crédito Fonacot son algunos de los descuentos. Y sin olvidar también que otras normas se integran a la legislación laboral, como son la ley del impuesto sobre la renta, pues que tenemos que tributar un impuesto derivado de estos ingresos que percibimos, ¿no? Y entonces vamos a encontrar entre esas deducciones, pues la retención del impuesto sobre la renta y por ahí también vamos a encontrar esta figura de la seguridad social, que si bien sabemos que la seguridad social tiene como propósito que los trabajadores o todos aquellos que tengan una relación laboral, pues tengan acceso a la salud o derecho a la salud, pues una parte para que se pueda sostener esta seguridad social, pues es aportada por trabajadores, a su vez patrones, y en algunos casos también el Estado aporta, ¿no? Entonces, dentro de la nómina, lo que vamos a ubicar pues es la retención de la cuota obrero y bueno, pues de la integración del salario, que es lo que nos permite calcular esa cuota, pues es uno de los temas que vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, si me ayudan con la siguiente lámina, vamos a introducirnos justamente al salario. Entonces, decíamos que derivada de una relación laboral, es decir, cuando yo tengo un patrón y estoy a su servicio, digamos que hay uno de los elementos, ¿no? ¿Cuál es uno de estos elementos? Es que yo recibo un salario, ¿no? Recibo una retribución a cambio de ese trabajo. Entonces, justamente la ley laboral
nos da una definición de lo que vamos a entender por salario y justamente nos dice, a ver, es la retribución que el patrón tiene que trabajar, que tiene que pagar al trabajador por su trabajo, ¿no? Entonces, cualquier cantidad que un trabajador reciba por el desempeño de este, vamos a entender que es parte de su salario, ¿sale? No solamente ese concepto que ustedes o la mayoría vemos en nuestro recibo que dice sueldo, pues es lo que realmente es el puro sueldo, ¿no? Sino todas aquellas prestaciones y contraprestaciones que recibimos, pues es lo que podemos considerar como parte del salario. Y justamente vamos a ver que el artículo 84 de esta misma legislación nos va a decir, a ver, ¿de qué se va a integrar tu salario? Porque no solo es la cantidad, insisto, que ustedes retiran, ¿no? De sus cuentas. Nos dice, a ver, el salario se va a componer, pues, de la cuota que te pagan diariamente, ¿no? Porque entendamos que en efecto, pues por cada día que nosotros laboremos o dependiendo cómo se estructuró nuestra relación laboral, se nos va a dar una cantidad. Pero aparte nos dice, bueno, parte de tu salario también van a ser las gratificaciones, ¿no? ¿Y qué entendemos por gratificaciones? Bueno, la más común, la que todos conocemos y que de hecho es un derecho, pues es el aguinaldo, el pago del aguinaldo. Entonces, una de esas podemos entender que el aguinaldo también es parte de este salario. Percepciones, ¿no? Recordemos, cualquier cantidad que se pague por el desempeño del trabajo se puede llamar salario. Llámese bono de puntualidad, bono de asistencia, llámese bono por productividad. Bueno, eso es parte integrante del salario, ¿sale? Eso es una percepción. Pagos por habitación, pagos por primas, ¿no? Vean que dice primas de forma general. Y las primas que conocemos, o por lo menos son explícitas en la ley, pues estamos hablando de el pago de la prima vacacional, que es uno de los temas que vamos a ver un poquito más adelante, y el pago de la prima dominical, ¿no? En caso de que laboremos por ahí el día domingo, pues tenemos derecho a este pago. Vamos a ver que también parte de lo que integra el salario, pues son las comisiones, ¿no? Entiéndase que las comisiones justamente es un pago derivado ya sea de la venta de un producto o pues, el desempeño de un servicio, etcétera, ¿no? Entonces podemos ubicar ahí que las comisiones también son parte. Prestaciones en especie. ¿Cuáles son algunas de las prestaciones en especie más comunes? Por ejemplo, pues los vales de despensa, ¿no? Si bien no es una cantidad en efectivo que recibimos, bueno, pues nos dan a través de un monedero electrónico una cantidad para que lo podamos utilizar para la compra de alimentos o algún otro artículo indispensable para necesidades del hogar, ¿no? Otro de las prestaciones en especie que conocemos, pues son, por ejemplo, vales de gasolina, vales de restaurante, etcétera. Y entonces fíjense que la definición nos dice y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue por su trabajo. Aquí justamente la naturaleza, y eso es muy importante porque, bueno, si bien, insisto, a muchos de nosotros somos del área de recursos humanos, habremos que ubicar que si estos conceptos, la naturaleza del pago deriva de que yo estoy laborando o entregando mi servicio y entonces se tiene que considerar como parte de mi salario, ¿no? Porque, bueno, pues encontramos por ahí también las famosas figuras de previsión social, etcétera, pero pues estas tienen una naturaleza y derivan de condiciones diferentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia sustancial. Si yo este pago lo estoy haciendo porque está trabajando mi colaborador, bueno, pues es salario. Muy bien. Ahora, ubiquemos que el salario debe tener ciertas características. Y esto no es algo que yo esté definiendo. Insisto, la misma Ley Federal del Trabajo lo define. ¿Cuáles son algunas de estas características que el salario debería cubrir? Bueno, primeramente, el salario debería ser remunerador, es decir, suficiente, ¿no? La intención de un salario, pues es justamente que puedan cubrirse las necesidades básicas de un ciudadano, ¿no? De hecho, incluso independientemente de cualquier
inclinación política, pues hemos visto en los últimos años que ha habido un aumento considerable al porcentaje del incremento del salario, ¿no? Porque pues hace pues algunos años los incrementos habían sido apenas mínimos, ¿no? Entonces, la intención que debería cubrir el salario, justamente de acuerdo a las leyes laborales, pues es que pudiera ser suficiente, ¿no? Y justamente nos dice que este salario jamás deberá estar por debajo del mínimo. Recordemos que el salario mínimo, pues es la cantidad menor que alguien por su trabajo debería recibir. Recuerden que este salario, pues justamente se hace una revisión de forma anual por lo que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ¿no? Y entonces esta comisión en relación, estudios, etcétera, van con los patrones, etcétera, y van revisando justamente cuál es la cantidad adecuada, ver la inflación, etcétera, para determinar el porcentaje y cuál debería ser la cantidad mínima que debería pagarse en el año en curso, ¿no? Actualmente, exactamente por ahí, no sé quién, cómo te llames, pero dice GNT Express, nos dice que el salario mínimo es de 248.93. A mí, muchas gracias a mí. Pero recuerden que actualmente tenemos dividido el país en zona general y zona fronteriza. Zona fronteriza justamente pues son aquellos estados que se encuentran cerca del país hermano, Estados Unidos, y pues por ahí la cantidad es un poquito diferente. No recuerdo muy bien el dato, si está en 312. Por ahí si alguien nos puede compartir el dato nos ayudaría mucho. No lo tengo tan presente ahorita. Y en efecto, lo que es la zona general, estamos en 248.93. Sin embargo, también es importante que consideren algo. Existe una tabla que es la tabla de los salarios mínimos profesionales, ¿sale? Si bien, pues esa tabla no se han actualizado algunas profesiones, pues sí nos da un parámetro mínimo según el oficio que realicemos. Ahora, si bien sabemos que actualmente pues hay muchos giros en las empresas, gracias por ahí, José Luis, 374.89 en zona fronteriza, el mínimo, ¿no? Entonces, si bien les comentaba, pues actualmente no se ha actualizado esta tabla, a veces lo que se hace para poder no quedarse debajo de esta tabla es buscar de la forma más análoga o más cercana las actividades que desempeñan los puestos y entonces a partir de ahí tenemos que ir generando los tabuladores de nuestra empresa, ¿no? Por ahí, a ver si igual, José Luis, nos puedes apoyar buscando por ahí la tablita y ahorita revisamos algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, me quedo pensando, ¿no? Algunos que se dediquen a logística, por ejemplo, ahorita que veo aquí a los de GNT Express, bueno, tenemos un mínimo si revisamos pues las actividades que desempeña, podríamos decir, bueno, estamos dentro de, o nos estamos quedando por debajo, o en realidad estamos por muy encima, ¿no? Entonces, miren, ya aquí José Luis nos mandó por ahí la tablita, igual si ustedes la quieren revisar. Voy a abrirla por aquí para que hagamos un pequeño ejemplillo. Súper, ¿no? Entonces, fíjense, la voy a proyectar tantito. Juli, un momento. Entonces, fíjense, vean que aquí tenemos la lista de oficios, ¿no? Entonces, si bien decíamos, bueno, actualmente estamos de forma general en 248.93, bueno, pues si yo tengo maestros albañiles u oficiales de albañilería, bueno, lo mínimo que debería pagarle a alguien con ese oficio debería ser 287.17, ¿sale? Luego, me dirán, oye, pero ¿y cómo sé si la actividad que está realizando tal puesto que yo tengo en la empresa, pues es la que más se asemeja a la albañilería o al oficial de albañilería? Bueno, justamente cuando se publica en el diario oficial cada año esta actualización,
viene un catálogo donde viene la definición de actividades. Insisto, si bien no vamos a encontrar tal cual siempre las mismas actividades que desempeñan en nuestros puestos de trabajo, podemos aproximarnos, hacer una aproximación, ¿no? Y en relación de ahí, pues tomar ese criterio para ir estableciendo los tabuladores anuales de pues los puestos que tengamos dentro de la organización. Listo, muchas gracias. Si me pueden seguir apoyando a compartir la presentación. Excelente. Entonces, bueno, vamos con una siguiente característica justamente del salario. Ya hablamos que tiene que ser remunerador, no puede estar por debajo del mínimo. Y otra de las características es que a trabajo igual, a mismas condiciones, de eficiencia, mismo puesto, a misma jornada, debe ser el mismo salario, ¿no? Sobre todo este punto, si bien cuando se escribió la legislación tal vez no estaba tan presente esta parte de género, etcétera, pues ya podíamos ubicar dentro de nuestras leyes, incluso de la Constitución política, aspectos como pues que se buscaran iguales condiciones en raza, religión, creencias, etcétera. Entonces, lo que busca salvaguardar esta característica del salario es justamente que no haya distinciones, siempre y cuando vean que esas condiciones del mismo desempeño, o sea, estamos haciendo lo mismo, no importa si yo soy capacitador y José Luis también, y estamos haciendo exactamente las mismas actividades, entonces no puede haber diferencia de salario, ¿sale? Eso es lo que busca salvaguardar esta característica del salario. Ahora, es importante que también ubiquemos que otra de las características que debería guardar nuestro salario son los plazos de pago. Nos dice la legislación que en el caso de aquellas personas que desempeñen trabajos materiales, pues deben ser pagados a la semana. Y en los que trabajen actividades de manera intelectual, pues se pagan cada 15 días, ¿no? Entonces, por ello es que muchas veces nos encontramos, por ejemplo, en trabajos donde hay áreas productivas, bueno, pues que normalmente los que son trabajadores de operación, pues se les paga de forma semanal, ¿no? Y a los que son los administrativos, pues nos encontramos que es un pago quincenal. ¿Por qué? Bueno, habitualmente se ubica que estos trabajos, por ejemplo, los administrativos, pues son mayormente remunerados que una actividad manual, ¿no? Entonces, la actividad manual normalmente, pues, se vive más en la cotidianidad y se vive más al día que un trabajo remunerado de índole intelectual. Sin embargo, bueno, pues sabemos que algunas cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero pues esta era la intención de la legislación en su momento, ¿no? Cuando se crea esta característica del salario. Muy bien. Ok, ahora, también es importante que ubiquemos algunas cosas. ¿Cómo determinar la cuota diaria, no? Si bien vamos a encontrar que existen diferentes tipos de fijar el salario, también vamos a ubicar que la legislación es muy clara para decirnos cómo obtener esa cuota diaria. Habría que mencionar, a ver, el salario o la fijación del salario se puede fijar en tiempo, en unidad de obra, en precio alzado o lo que se le llama también a destajo, ¿sale? Y entonces, según la fijación que ocupemos del salario, pues también la ley nos dice, a ver, cuando tengas un salario que lo fijes de forma mensual o semanal, que son sobre todo los casos que son unidad de tiempo, pues entonces para que obtengas la cuota diaria, si lo estableces por mes, lo tienes que dividir entre 30. Si lo estableces entre semana, lo divides entre 7. ¿Por qué se menciona? Bueno, pues es bien sabido que tenemos meses de 30 días, meses de 28, meses de 31 días, ¿no? Y entonces se entra mucho en ese criterio de cuántos son los días que tengo que pagar. Bueno, pues aquí la legislación es muy clara. Nos dice, a ver, si es un salario fijo, entonces si estás diciéndole a tu trabajador en tu contrato, en tu relación contractual,
que va a ser un salario por mes, pues entonces para obtener la cuota diaria lo divides entre 30, ¿no? Por ejemplo, igual lo mismo pasa si yo digo, bueno, pues es una periodicidad quincenal, bueno, pues lo tienes que dividir entre 15, ¿sale? Para obtener esa parte. Ahora, nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, José Luis. Bueno, entonces, eh, antes de pasarme a esta parte de los tipos de salario, que sería también importante mencionar, ubiquemos a qué nos referimos, sobre todo cuando fijamos el salario por unidad de obra, por unidad de tiempo, precio alzado de estado, ¿no? Bueno, normalmente el que se determina como unidad de obra, pues es justo, les mencionaba cuando decimos, se te va a pagar de forma mensual. ¿Y de qué deriva? De la naturaleza del trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con la naturaleza del trabajo? Bueno, pues mencionamos, por ejemplo, trabajos administrativos, donde decimos, bueno, pues vas a laborar cierta jornada, que en este caso, pues la mayoría estamos a 8 horas y entonces te voy a pagar cada quincena, ¿no? Porque durante ese tiempo la naturaleza en un trabajo administrativo es, puedo realizar varias funciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, nosotros que trabajamos la nómina, bueno, pues se hacen todos los procesos del seguro social, el cálculo de las nóminas, afiliaciones al seguro social, cálculo de impuestos, etcétera. O sea, la naturaleza de este trabajo, las condiciones que crean este trabajo, justamente es más conveniente fijar un salario por tiempo, ¿no? En el caso de unidad de obra, hablamos justamente que es por un proyecto o la conclusión de alguna tarea. Por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que se dedican, no sé, los contratistas, ¿no? Entonces, un contratista, pues normalmente se le hace justamente o pueden contraer una relación laboral donde nos digan que se fije el salario por unidad de obra y nos dicen, bueno, pues si tú terminas de pintarme el edificio, pues de tanto va a ser el salario, ¿no? Entonces, es así como se entiende que es por unidad de obra. O, o podemos encontrar también aquellas, por ejemplo, las famosas maquilas, ¿no? Bueno, pues por cada caja de galletas que vayas empacando, se te va a pagar tal monto, ¿no? Entonces, a eso le llamamos unidad de obra, insisto, es la conclusión de una tarea o de un proyecto. Así es como se fijaría el salario, ¿va? Y los otros de precio alzado, si nos regresamos todavía a la minuta anterior, bueno, eso normalmente se ubica más cuando hablamos de trabajos de construcción. Y bueno, en este no profundizamos mucho ahorita porque realmente no son como los escenarios más comunes, sin embargo, pues es importante que ubiquemos que existe ese tipo de salario, ¿no? Tiene algunas ahí condiciones para determinarlo. Ahora, importante, dentro de una nómina vamos a encontrar diferentes tipos de salario, ¿no? Lo que acabamos de ver, dijimos, es la fijación del salario, características del salario, el salario mínimo, lo que significa el salario, pero mencionaba que existen diferentes tipos. ¿Por qué? Porque tienen una función distinta de acuerdo también a ciertas normativas que nos van rigiendo. A ver, hablamos casi toda esta primera introducción, o estos 30 minutos, acabamos de hablar de lo que es el salario, ¿no? O lo que le llamamos comúnmente en la jerga de los nóminas, el salario base o la cuota diaria. ¿Por qué el salario base? Porque de ese salario es donde derivan muchas de las prestaciones o contraprestaciones que se adquieren en una relación laboral, ¿no? Y que decíamos que es una retribución por los servicios que me están dando. Acuérdense que eso lo vamos a ver definido en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 82. Ahora, encontramos en la misma ley y también lo leímos, que tenemos la integración o el salario diario integrado, ¿sale? A ver, incluso en el artículo 89 vamos a ver que nos dice la legislación que se va a ocupar para el cálculo de indemnizaciones, ¿sale? Y algo que tiene como característica este salario es que no existe una limitación para la integración. ¿Por qué lo menciono?
porque coloquialmente se confunde mucho con el salario que se presenta ante el Seguro Social y son dos salarios distintos, se ocupan para dos funciones distintas, insisto. Hablamos en términos laborales, en términos de las indemnizaciones que surgen cuando, por ejemplo, tenemos casos de rescisión laboral, donde pues el patrón o toda la carga recae en el patrón, ¿no? Porque es un despido injustificado o por alguna razón justamente de la que nos enmarca la ley. Para eso es el salario integrado. Ahora, el que se utiliza para términos del seguro social, que es lo que vamos a ver mañana con un poquito más de detalle, es lo que se llama el salario base de cotización, ¿sale? Entonces, este salario base de cotización se integran prestaciones, pero, ¿qué creen? Aquí sí tenemos algunas limitaciones o algunos requisitos que la misma ley del Seguro Social, dada la naturaleza de esos pagos, pues nos dice si integran o no integran, ¿no? Y ubiquemos que este salario del Seguro Social, su función principal, pues es el cálculo de las cuotas obrero-patronales y también pues de los beneficios que derivan de algunos de los ramos de seguridad social, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con beneficios? Bueno, pues recuerden que según si se activa, no sé, por ejemplo, ramo de riesgo de trabajo, pues el trabajador va a tener derecho a prestaciones en especie y prestaciones económicas, ¿no? O prestaciones en dinero, por ejemplo, ¿no? En el caso de las prestaciones económicas, pues lo que hayamos reportado justamente como salario es lo que se le va a pagar a ese trabajador mientras no esté laborado. Y ahí, pues las condiciones es justamente que se le paga el 100% ese salario reportado. Y en el caso, por ejemplo, de prestaciones en especie, entonces, que reciba atención médica, que reciba rehabilitación, que reciba los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirve este salario base de cotización, ¿va? Entonces, a ver, por ahí, si alguien me quiere compartir antes de que pasemos a nuestro siguiente, a nuestros ejemplos, para que veamos un poquito de los ejemplos de cómo se calculan las fijaciones del salario. ¿Cuáles son los salarios que ustedes manejan por ahí en sus empresas? Si manejan salarios únicamente fijos o manejan también por ahí por obra determinada, perdón, por obra, por unidad de obra o a precio usado. ¿Qué salarios utilizan ustedes para pagar a sus trabajadores? Ahí pónganos en el chat si alguien nos quiere compartir. Ok, no se animaron, no se preocupen, no pasa nada. A lo mejor todavía, ahorita que veamos el ejemplo, nos puede quedar más claro. Si me ayudas con la siguiente laminita, José Luis. Bueno, pues vamos a ver, justamente mencionábamos, ¿no? Sí, Isabel, adelante. Ah, disculpa que te interrumpa, es que intenté escribir en el chat, pero no me da la opción. Entonces quizá Ah, por eso no hay participación porque está como bloqueado. O sea, sí, dice el chat está disponible durante la reunión, pero para querer escribir no se puede escribir. bueno, muchas gracias. Por ahí, a ver, platicando nada más brevemente, ¿cuáles son los salarios, de qué fijación del salario utilizan por ahí en tu organización? Nosotros el salario, bueno, es que en el reporte de nómina que nos envían vienen los tres, como el salario, no, dos, salario diario y salario integrado. Ok, ok. Sí, siempre, muy gracias por la participación, Isabel. Muy importante, o sea, independientemente de cómo les fijen el salario, todos van a encontrar o deberían encontrar como dato informativo en sus nóminas los diferentes tipos de salario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso sí deriva de las obligaciones y los derechos que se tienen como trabajador y como patrón, ¿sale? Entonces, independientemente, insisto, de si ganan por unidad de tiempo o unidad de obra, pues van a ver ahí su cuota diaria o su salario por cuota diaria y van a ver la integración porque eso es para términos de seguridad social, integración, solamente salario integración para términos laborales y salario base de cotización para términos de seguridad social, ¿sale?
Muy bien, Isabel, muchas gracias. Bueno, pues miren, aquí tenemos un pequeño caso práctico, ¿no? De cómo obtenemos un salario por unidad de tiempo. Entonces, mencionábamos que para obtener la cuota fija, si yo estoy determinándole a mi trabajador al momento de contratarle que se le va a pagar un sueldo mensual de 10,000 pesos para obtener la cuota diaria, entonces el cálculo que debe hacerse es dividirse entre 30. Entonces, si ven por ahí, para obtener justamente esa cuota diaria, pues tenemos la operación y nos da un monto de 333.33 pesos, ¿no? Ahora, vamos a encontrar por ahí también algo que es la semana reducida y la jornada reducida, ¿no? Aquí tómense en cuenta que realmente funciona de la misma manera. Aquí lo único que estamos haciendo referencia justamente, por ejemplo, en jornada reducida, pues es que se están laborando menos horas de lo que los máximos legales nos están indicando, ¿no? No cambia la forma en que obtenemos la cuota diaria, al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué es lo que podría variar justamente? Bueno, pues si por 8 horas le estoy pagando 333, por ejemplo, si fueran por 6 horas, pues lo único que hago es sacar el costo de mi hora diaria y entonces calcular cuánto equivaldría por esas 6 horas, ¿no? O por esas 4 horas, dependiendo cómo estemos determinando pues esa jornada reducida. Ahora, en el caso de la semana reducida, pues ahí no nos liamos. Lo único que está pasando es que labora menos días de los que una semana completa o, pues en este caso, la periodicidad que estemos determinando, labora, ¿no? O sea, no hay como mayor problema, porque al final de cuentas, insisto, el procedimiento de cálculo es exactamente el mismo. Ahora, sí hay que tomar algo en cuenta y voy a retomar lo que mencionábamos por ahí del salario mínimo y que el mismo artículo 89 nos está indicando. Independientemente de la modalidad que ustedes tengan en este caso, jornadas reducidas, semanas reducidas, pago por hora, al final unidad de tiempo, recuerden que el pago que un trabajador debe recibir nunca puede ser menor al inferior, ¿sale? Al salario mínimo salario mínimo general, perdón. No puede ser inferior al que corresponda, ¿sale? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta, no porque digan, bueno, pues como nada más me va a trabajar 3 horas, solo le va a pagar esas 3 horas. Pues no, la legislación es muy clara, nos dice que no puede percibir menos del mínimo. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas con la siguiente, José Luis? Bueno, por ejemplo, aquí vemos también unidad de obra, es lo que les mencionaba. Bueno, pues hay maquilas donde nos dicen, les mencionaba, bueno, pues por tanta cantidad de piezas, te voy a pagar el costo de cada pieza tanto, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, decíamos galletas, ¿no? Entonces, cada vez que empaques cierta cantidad de paquetes, te va a dar 20 pesos. Si hiciste 20 piezas en un día, pues tu salario va a ser de 400 pesos. Creo que por ahí no les había mencionado el de comisión, o me parece que sí, pero aquí la comisión, pues decíamos, tiene que ver con el desempeño o con que nos pongan una prima, una tasa. Entonces, si nos dicen, bueno, pues por cada 100,000 pesos de venta que hagas en el día, yo te voy a pagar un 2%. Bueno, pues el 2% en este caso, que son los 2,000 pesos, eso es lo que va a equivaler mi salario, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se calculan o en la parte de la aplicación de los salarios. Muy bien, José Luis, ¿me ayudas con la siguiente? Ahora, pregunta, aquí acabamos de ver todo lo que nos habla en términos laborales, pero en cuestión de la ley del impuesto sobre la renta. Y cuando hablamos del impuesto sobre la renta, ya estamos hablando de el SAT, ¿no? O los impuestos que tenemos que nosotros declarar. Y entonces, a ver, ¿qué creen? Nos dice, bueno, pues tu salario se va a considerar como un ingreso de una prestación de un servicio personal subordinado, ¿no? Entonces, todo lo que sean salarios y prestaciones que deriven de tu relación laboral, incluyendo el famoso PTU y las prestaciones percibidas cuando termina la relación laboral,
todo eso lo voy a considerar como un ingreso para que me pagues un impuesto. Entonces, el salario pues, es un ingreso que se le va a retener justamente un impuesto. Ahora, en el caso de la seguridad social, pues ubiquemos que justamente el concepto de salario, pues es algo que sí integra. ¿Cómo sabemos que sí integra? Bueno, pues, les mencionaba hace ratito, la ley del Seguro Social en el artículo 27 nos va a decir de qué integra un salario. Y una de las cosas que integra un salario, pues es justamente los pagos hechos por cuota diaria. ¿Sale? Entonces, ubiquen que si paga impuestos, ubiquen que el salario por cuota diaria integra, ¿sale? Vamos ahora sí, si no tienen alguna duda aquí en la parte del salario, vamos a entrar a nuestro siguiente tema. ¿Me ayudas, José Luis? Vale. Vamos a ver el aguinaldo, ¿no? Que es algo que ya pronto, en algunos meses, estamos esperando con ansias. Sí, Isabel, adelante, por favor. Ay, perdón. Es que mira, estoy viendo que se maneja tanto la expresión de salario y sueldo. ¿Me podrías como aclarar un poquito la diferencia? Ok, normalmente salario hablamos justamente de esta parte de lo que se gana diariamente y sueldos normalmente se entiende justamente a todos los ingresos que obtenemos de la relación laboral. ¿Sale? Sí queda por ahí Gracias. tu... Sí, sí, sí. Gracias a ti, Isabel. Ok, si ya no hay otra pregunta con respecto a sueldo, vamos a empezar con la parte de aguinaldo. Entonces decíamos, bueno, pues es algo que ya estamos esperando a unos meses. Normalmente, pues justo este dinero nos ayuda a solventar los gastos de fin de año, ¿no? Y ubiquemos que justamente el aguinaldo pues tiene sus antecedentes históricos en que pues antes era una forma en algunos pueblos nórdicos de dar una forma de desearle a alguien que hubiera buenas nuevas en el año entrante, ¿no? Y entonces, pues esto se ha ido modificando a lo largo de la historia y pues anteriormente en nuestro país se entregaba de forma voluntaria por los patrones, ¿no? Justamente como una forma de agradecer a sus trabajadores que hubieran laborado durante todo un año y para ayudarles a sostener pues esa carga de las fiestas festivas. Sin embargo, pues ya hasta, no recuerdo muy bien si es el año de 1962, por ahí uno de los presidentes dice, no, pues ¿qué creen? Esto ya va a ser algo de índole obligatorio, ¿no? Para los patrones y en el caso de los trabajadores va a ser un derecho, ¿no? Es decir, ya no va a estar condicionado si quieres tu patrón o no, ya te lo van a otorgar. Y entonces, ¿qué nos dice la legislación justamente en el artículo 87? Bueno, pues nos dice, a ver, los trabajadores van a tener derecho a un aguinaldo anual, ¿sale? Y ahorita vamos a ir desglosando un poquito más esa parte de cuando hablamos anual, cómo es que se tiene que entender. Y ubiquen que también nos dice, y aparte este pago tiene que ser pagado antes del día 20 de diciembre de cada año. Y aquí es muy importante que leamos textualmente que dice antes del día 20, porque pues, nos hemos encontrado los casos que se confunden pensando que el día 20 es el día límite, cuando no es así. Y luego nos dice que lo mínimo que debería ser el pago de este aguinaldo, pues es el equivalente a 15 días de salario por lo menos, ¿no? Es decir, si sus patrones, convenido en sus contratos colectivos o en sus contratos individuales, determina más días de salario por este derecho, pues puede hacerlo sin ningún problema. Recuerden que la ley laboral siempre va a hablarnos de condiciones mínimas, ¿no? Entonces, a ver, mencionábamos, el aguinaldo es anual. Entonces, cuando hablamos de anual, estamos diciendo que va a iniciar con el primer día del año y concluye con el día 31 de diciembre. Entonces,
este derecho se renueva año con año, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo trabajo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pues voy a ser acreedor o voy a tener derecho a mis 15 días de salario. Dijimos que es por lo menos. Ahora, mencionábamos por ahí antes del 20. Cuando decimos antes de 20, pues entonces su fecha límite, ¿qué creen? Es el día 19 de cada año, ¿no? Si bien también lo pueden ir pagando a lo mejor primer día de diciembre o lo quieren pagar en Buen Fin, están en todo su derecho. Pues ahí la legislación nos está diciendo antes del día 20, ¿no? Sin embargo, pues obviamente, o los patrones de forma financiera, pues bueno, ya es un riesgo un poco que paguemos de forma anticipada todo el monto. Sin embargo, recuerden que el aguinaldo, justamente al irse generando día con día o se devenga día con día, pues vamos generando ya una proporcionalidad, que es lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, que nos dice el segundo párrafo de este mismo artículo. Entonces, vean, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si yo laboro mi año completo, decíamos, tengo derecho a mis 15 días de salario. Si yo tengo un salario diario de 500 pesos, multiplicado por mis 15 días de salario, pues ahí tengo que se me va a pagar una cantidad de 7,500 pesos, ¿sale? ¿Me ayudas con la siguiente, José Luis, por favor? Bueno, ahora, ubiquemos justamente que, bueno, ¿y qué pasa con aquellos trabajadores que no laboran todo el año, ¿no? Porque pues, justamente a lo mejor a veces a mitad de año surge la carga de trabajo, o surgen nuevas necesidades y tenemos nuevos colaboradores. ¿Qué pasa en el caso de esos empleados con este derecho? Bueno, pues la misma legislación en este mismo artículo nos dice, bueno, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que estén laborando o no a la fecha de liquidación, acuérdense cuál es la fecha de liquidación, día 19 de diciembre. Aquí lo que nos está diciendo, bueno, independientemente de si llegaron al 19 o no, todos tienen derecho a que les pagues una parte proporcional, ¿sale? ¿En base a qué? Pues a lo que hayan trabajado, no importando cuánto tiempo fuera. Ahí dice cualquiera que fuere ¿no? Es decir, si ustedes, porque es bien común, ¿no? Contratan a un operador, se presenta un día y al día siguiente ya no se presenta. Bueno, va la persona, quiere cobrar su día de salario y aparte también quiere cobrar justo las partes proporcionales y una de las partes proporcionales es el aguinaldo. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho. Recordemos, o les insisto, que esta es un derecho o es una prestación que se va devengando día con día. Entonces, tiene derecho a ese día proporcional, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos la parte proporcional? Pues es muy sencillo, es una regla de 3 prácticamente, ¿no? Aquí en esta pantallita yo les estoy haciendo un desglose un poquito más detallado para aquellos que les guste así como entender minuciosamente. Entonces, a ver, pensemos en este ejemplo. El trabajador A que ingresa a laborar el 1 de junio de este año y que concluyó sus labores, por el motivo que sea, el 1 de septiembre del 2024. Entonces, para poder calcular la proporción a pagar, lo que tendríamos que hacer es justamente ubicar los días que han transcurrido desde la fecha de ingreso hasta la fecha de su baja. En este caso tenemos 93 días laborados de este ejercicio, entonces lo que hay que hacer es muy sencillo. Bueno, pues entonces nuestros días de la prestación, recuerden que la prestación mínima son 15, se van a dividir entre los días del año, ¿no? Para sacar una parte diaria y esa parte diaria de la prestación la multiplico por los días que haya laborado mi trabajador. Eso es lo que me va a dar la proporción de lo que le corresponde de esos 15 días, ¿no? En este caso, o en este ejemplo, lo que generó este trabajador fue un equivalente a 3,82 días de esos 15 días de prestación. Por lo tanto, para calcular el monto, lo único que habría que hacer es multiplicar estos 3,82 por los 300 pesos que es su salario diario y ahí tenemos el monto a pagar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me ayudas con la siguiente, José Luis? Ahora, es importante mencionarles algo, ¿no? Si bien
estamos hablando que este derecho se va generando por cada día que mi trabajador vaya laborando, pues entonces habrá patrones que se cuestionen. Bueno, pues si este derecho se va generando por días efectivamente laborados, ¿qué pasa si tiene algún tipo de ausentismo, ¿no? Y cuando me refiero a tipo de ausentismo, me refiero al motivo por el cual mi colaborador se está ausentando. Entonces, algunos autores, y no solamente autores, podemos encontrar cierto marco normativo dentro de la legislación que nos fundamenta, porque sí son días que se deben considerar como trabajo activo del colaborador, se consideran para el cálculo de estos días, sobre todo hablando en cuestiones de la proporción y también, bueno, aquellos trabajadores que se encuentren activos durante todo el año, pero que por algún motivo se hayan ausentado. Entonces, fíjense, tenemos el primer motivo, incapacidad por riesgo de trabajo, ¿no? A ver, recordemos que una incapacidad por riesgo de trabajo es cuando por motivo de estar ejecutando el trabajo, un colaborador se accidenta, ¿no? O en alguna comisión por motivo del trabajo se accidenta, va al Seguro Social, existe el certificado y entonces se tiene que ausentar algunos días. Bueno, dentro del cálculo del aguinaldo, esos días se van a considerar como activos, no se los puedo disminuir, ¿sale? Porque tenemos ciertos artículos, ahí los pueden tomar nota o cuando les pasen la presentación los pueden consultar, donde nos dice, bueno, estos días los vas a considerar como trabajadores en tiempo activo, ¿sale? Tenemos por ahí también otro tipo de incapacidad, ¿no? Incapacidad por maternidad. Para las que, así como yo, ya han tenido el privilegio de ser mamá y lo hayan vivido mientras estaban laborando, pues deben saber que existe un periodo que el mismo instituto o que más bien en la seguridad social se contempla, pues es un tiempo para que podamos estar con nuestros bebés, ¿no? O durante el proceso final de justamente gestación, entre la semana 34 a la 42, pues se nos da un lapso de tiempo, ¿no? Por ahí son 84 días. Y justamente estos ausentismos también deben ser considerados como tiempo activo para el cálculo, por ejemplo, de el aguinaldo, ¿sale? Entonces, para que ustedes puedan tomar en cuenta que cuando tengan sus trabajadoras que se hayan embarazado y tengan su certificado, pues no es algo que podamos disminuir, ¿sale? Porque tenemos ahí varios fundamentos que nos dicen que son trabajadores en tiempo activo. Ahora, tenemos otros que son las incapacidades por enfermedad general, normalmente las conocemos como enfermedad general, y que no derivan justamente de una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, estas incapacidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el día de hoy me levanté con un dolor de estómago bien intenso, fui al Seguro Social y me dieron 2 días de reposo. Bueno, entonces esos días, ¿qué creen? Esos días sí se pueden disminuir porque pues aquí no tiene nada que ver justamente con alguna causa surgida en mi trabajo o por responsabilidad de mi patrón, ni tampoco inherentemente podemos decir que tiene que ver con el trabajador en todos los casos, ¿no? Entonces, por eso es un motivo por el cual esos días sí podrían disminuirse, ¿no? ¿Por qué digo sí podría? Porque pues el patrón podría decir, bueno, pues yo no quiero disminuírselos de su conteo para su aguinaldo, pues está en su derecho. Recuerden que hablamos que la legislación laboral siempre va a hablar de condiciones mínimas, ¿no? Y que siempre que busquemos mejorar las condiciones del trabajador, pues para la legislación laboral nunca vamos a tener problemas con eso, ¿va? Ahora, también hablamos de casos, por ejemplo, como enlistarse y servir a la Guardia Nacional. Bueno, pues ese tiempo de servicio no se considera como tiempo activo del trabajador. Hablamos también cuando se designan justamente algunos trabajadores como representantes de organismos estatales y federales, o cuando existe algún arresto o prisión preventiva, ¿no? Todos esos motivos, pues aquí vamos a encontrar los fundamentos, insisto, donde esos días se consideran una suspensión de la relación laboral
y por ende, pues no son días que se va a encontrar activo el trabajador, ¿no? Encontramos por ahí las vacaciones, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Las vacaciones, pues es un motivo que no debe ser disminuido, porque al final de cuentas vamos a ver ahorita que las vacaciones también son un derecho, ¿no? Y que la prestación en sí misma es tener días de descanso con goce de salario. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos algunos que si bien existen los casos en las organizaciones, ahí sí no tenemos como tal un fundamento, pero el criterio es el siguiente. Bueno, tenemos los permisos con goce de sueldo, ¿no? Aunque yo le estoy permitiendo como mi patrón, como patrón a mi trabajador ausentarse, cuando yo estoy pagando el salario, pues entonces es como si estuviera diciendo que está persistiendo la relación laboral, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues, no deberíamos disminuir o más bien se deberían considerar los permisos con goce de salario como días activos. En el caso de los permisos sin goce, las suspensiones o alguna medida disciplinaria o incluso aquellas faltas donde los colaboradores no nos avisan, bueno, que creen ahí sí podemos disminuir esos días, porque entonces ya también, por el contrario, no existe un pago de un salario que diga, bueno, en este momento existía relación porque justamente no se está presentando el colaborador, ¿no? Entonces, no existe un respaldo que diga, bueno, pues te pagué salario por esto, sino todo lo contrario. Entonces, esos días sí se pueden disminuir. Vamos a la siguiente laminita, ¿sale? Ahora, cosas importantes, ¿no? ¿Quién tiene derecho al aguinaldo entonces? Todos los que sean trabajadores, independientemente si son de base, eventuales, de confianza, sindicalizados, tengan una relación laboral por obra o por tiempo determinado, o sea, no importa aquí. Lo indispensable, acuérdense, es si existe una relación personal subordinada, eso es un derecho, ¿no? Los trabajadores no pueden renunciar a ese derecho. Ahora, justamente el trabajador, si por voluntad propia dice, yo no quiero a mi aguinaldo, pues, ¿qué creen? No pueden negarse a eso porque al final de cuentas es un derecho laboral, ¿no? O sea, está instituida en nuestra legislación y debe ser entregado a nuestros trabajadores, es irrenunciable. ¿Qué pasa? Bueno, ya en su momento los invitaremos a una sesión donde ampliaremos un poco más este tema del aguinaldo, pero ¿qué pasa si como patrón yo no pago el aguinaldo? ¿Me ayudas con la siguiente lámina, José Luis? Bueno, pues, ¿qué creen? Así como es una obligación para los patrones, en caso de que haya una omisión, pues va a haber una sanción, ¿sale? Y entonces esta sanción nos puede hacer acreedores a una multa, y esta multa puede ir desde las 50 veces el valor de la UMA hasta las 5,000 veces, ¿no? Dependiendo de qué, bueno, hay ciertos criterios en la misma ley que nos indican que se toman ciertas condiciones para determinar esta multa, ¿no? Y entonces vean aquí, les hicimos aquí un pequeño cálculo. La UMA actualmente se encuentra en 108.57 pesos, entonces si hacen ahí su operación, pues van desde los 5,428 hasta los 542,850 pesos. Entonces, pues si hacen cuentas, es una cantidad bastante considerable, ¿no? Para que puedan tomarla en cuenta. Ok. Ahora, mencionábamos hace un momento que el aguinaldo, si bien también es un ingreso derivado de la relación personal, en la ley del impuesto sobre la renta vamos a encontrar un artículo que nos habla de aquellos ingresos que se encuentran libres de generar un impuesto. Y en el caso del aguinaldo, ¿qué creen? Pues una parte va a quedar libre de esa declaración de impuestos, ¿no? Por ahí, le insisto, el artículo 93 nos dice gratificaciones que se paguen durante el año calendario, ¿no? Acuérdense que el aguinaldo es una prestación anual. Por eso es que podemos decir que la legislación de la ley del impuesto sobre la renta
pues nos enmarcaría en esta fracción, ¿no? Y nos dice, a ver, ¿cuánto va a quedar libre de impuestos? Hasta 30 veces el salario mínimo general de la zona geográfica del trabajador. Sin embargo, recuerden que en el año 2016 salió un decreto donde nos habla de la desindexación del salario y que tiene que ver justamente con este famoso valor de la UMA, ¿sale? Entonces, esa UMA que vimos hace un momento, que también se actualiza año con año en relación del aumento del salario mínimo general y en relación de la inflación, bueno, pues entonces se determina el valor y entonces ese valor pues es la equivalencia, ¿no? Para este año, si no me equivoco, a ver, voy a sacar rapidito por ahí la cuenta. Vamos a ver cuánto queda para este ejercicio exento. Son 108,57 elevado 30 veces su valor. Entonces, cualquier pago de aguinaldo que ustedes hagan, si queda por debajo de los 3,257.10 pesos, entonces queda libre de impuestos. Si es una cantidad mayor, bueno, solo, insisto, hasta los 3,257.10 pesos, queda libre de un impuesto, ¿va? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿el aguinaldo integra para el seguro social? Sí, también va a ser uno de los conceptos integrantes. Recordemos que les mencionaba que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos dice cómo se integra el salario base de cotización y uno de los conceptos que lo integran justamente son las gratificaciones, ¿no? Entonces les mencionaba hace un momento, el aguinaldo pues es una gratificación que se entrega por laborar durante todo un ejercicio, ¿va? Entonces, bueno, ahí tómenlo en cuenta. El día de mañana ya vamos a ver un poquito más a fondo cómo se integra esta parte de el salario base de cotización. Vamos a la siguiente, José Luis. Bueno, si no tienen alguna duda con respecto a lo que es el aguinaldo, vamos a pasar ahora sí al tema de las vacaciones, que es otro de los conceptos o percepciones que vamos a encontrar dentro de una nómina que va a ser de lo mínimo que encontremos en una nómina, ¿va? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice acerca de las vacaciones? Nos dice que las personas que ya tengan más de un año de servicios van a tener derecho a disfrutar un periodo anual de vacaciones pagadas. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque me he encontrado un poco en la práctica que a veces se considera que es un pago doble, ¿no? A lo que respecta a nuestro salario. Bueno, más bien, insisto que la prestación es tener días de descanso con goce de salario. Por eso dice vacaciones pagadas, porque esas ausencias que tenemos del trabajo van a ser remuneradas con nuestro salario. Y justamente nos dice, a ver, ¿cuál es el lapso de tiempo entonces al que vas a tener derecho? Pues nos dice que según justamente también la reforma que se hizo a este artículo, si no me equivoco, fue en el año 2022, que justamente se le llamó la reforma de las vacaciones dignas, pues entonces nos dice que ese tiempo no puede ser menor a 12 días laborables, ¿no? Recuerden que veníamos de que la legislación nos establecía un periodo de 6 días, que no podía ser menor a 6 días, ¿no? Actualmente ya son 12 días laborables. Y aquí ahorita voy a poner un ejemplo de laborables porque hemos de considerar que lo que sean descansos, nuestros descansos habituales y los descansos obligatorios no deben ser considerados como vacaciones, ¿sale? Porque justamente aquí nos dice muy claramente que los días tienen que ser laborables. ¿Y qué creen? Ah, bueno, pues que estas vacaciones van a ir aumentando año con año, ¿no? ¿Cómo nos dice que va a aumentar estos días? Pues nos dice, bueno, cada año va a aumentarte 2 días laborables más hasta que llegues a 20.
Y por cada año subsecuente de servicios, perdón, aquí más bien lo que nos dice es que va a elevarse hasta 20 por cada año subsecuente de servicios. Ahorita vamos a ver una tablita. Y nos dice que a partir del sexto, aquí sí es bien específica la ley, nos dice, bueno, a partir del sexto año, entonces te va a aumentar igual 2 días, pero aquí la diferencia es que va a ser por cada 5 años de servicio, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a resumir. Decíamos, ahí tantito, José Luis, gracias. Cada año de servicio significa, a ver, yo me contraté con esta empresa, partí, por ejemplo, del 1 de febrero del 2022. ¿Cuándo cumplo mi año de servicios? El 31 de enero del 2023. Entonces, a partir del siguiente día, yo ya tengo, o sea, que sería el 1 de febrero del 2023, yo ya tengo derecho a gozar mis 12 días. Entonces, en mi segundo año laboral, que va a ir ahora del 1 de febrero del 2023 al 31 de enero del 2024, estoy cumpliendo un año subsecuente de servicios. Y entonces va a aumentar mis vacaciones, dijimos, en 2 días. Ahora sí me ayudas con la siguiente laminita. Entonces, vean aquí, vamos a analizar lo que nos decía este artículo. Entonces, primer año de servicios, te corresponden 12. Pasa otro año subsecuente, te vamos a aumentar 2, entonces decimos son 14 días. Siguiente subsecuente tenemos 16, el cuarto 18, quinto 20, y entonces decía, cuando llegues al sexto año, por cada 5, entonces te van a aumentar 22. Entonces, fíjense, del sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ahí todavía nos quedamos en la misma cantidad de días, pero ya el siguiente ya da nuestro salto y aumentan 2. Por ahí vi una preguntita. Las vacaciones pueden pagarse y no tomarse. Se puede. La realidad es que, Denise, deberían tomarse. O sea, entendemos que hay puestos de trabajo o es en la práctica. Entendemos que hay puestos de trabajo donde es tanta su responsabilidad que no toman y entonces lo que ofrecen los patrones es, bueno, pues te pago tus días de vacaciones, ¿no? Y ya, es como si las hubieras tomado. Pero es que esta prestación, la idea es justamente que el trabajador pueda repararse, ¿no? Que pueda tener esos espacios de reparación. Si bien tenemos los días de descanso habituales, las vacaciones, su objetivo es que los trabajadores, por cuestiones también de salud, de interacción social, etcétera, puedan tomar estos periodos. Entonces, no deberían, Denise, en estricto sentido, no debería, porque es una violación a el derecho del trabajador. Recordemos que cuando hablamos de derechos, hablamos de que son irrenunciables, ¿sale? No sé si con eso quedé respondido por ahí, Denise. Nos escribes por el chat. ¿Sale? Entonces, ok, gracias a ti. Muy bien. Vamos avanzando en la siguiente laminita, José Luis. Sí, adelante, Isabel. En caso de que, por ejemplo, tengan un tiempo para tomar estas vacaciones, no sé, imaginemos el año y no es de que hayan renunciado a no tomarlas, sino que se presenta que pasó el año, ya se extemporizaron estos días, ¿el pago que se hace es más elevado que la prima o solo la prima? No, en el caso, recuerden, de las vacaciones son los días que te correspondan, es el pago de esos salarios. La prima igual tiene que ser el mismo porcentaje. Ahora, a ver, déjame ver si también entendí. Em, las vacaciones, en efecto, tienen una temporalidad, ¿no? Nos dice la legislación, bueno, tu patrón debería o debe, se supone que en un lapso de 6 meses, otorgarte tus vacaciones. Hay también algún artículo en la legislación que nos dice la prescripción de nuestras prestaciones, que a partir de que es exigible nuestra prestación, pues se tiene un año más, ¿no? Entonces hablaríamos que se tiene año y medio para poder gozar estas vacaciones. Entonces, en el caso de los pagos con la prima vacacional, pues no debería ser mayor, porque al final de cuentas es el porcentaje, ¿no? El porcentaje que determine la ley o que tengan en sus contratos colectivos, no debería haber un aumento. E insisto, la ley sí nos da un tiempo para el cual se deban gozar esas vacaciones, porque
insisto con la parte, las vacaciones, su propósito fundamental es que el trabajador tenga tiempos de recuperación, ¿no? Y pues entonces tendríamos que revisar más bien si ese trabajador pues no ha estado gozando vacaciones durante varios años, pues tendría que pensarse de forma preocupante qué está pasando. Si bien hay organizaciones que justamente guardan o siguen acumulando a pesar de la prescripción del derecho a las vacaciones, pues no tiene mucho sentido justamente nada más estarle pagando esos salarios al trabajador que no debería hacerse porque tienen que gozarse, ¿no? Entonces, no sé si con eso más o menos quede respondida a tu pregunta, Isabel. Sí, ¿sabes por qué hacía esta pregunta? Porque en el rubro que yo trabajo, sí, la verdad, las personas casi no toman esos días por más de que incentivemos esta prestación. Y entonces, cuando viene el pago de la nómina, como que sí esperan que esos días que ya caducaron, por así decirlo, se haga un pago doble, que era lo que mencionabas al inicio. Sí, insisto, la prestación no es que me den un pago doble, ¿no? La prestación es que la descanses y vuelvo al punto. En efecto, entiendo la situación que muchos de ustedes tienen que por la operación no pueden gozar vacaciones, pero sí tendría que regularse a través de alguna política, algún tipo de logística para que justamente aquellos que estén gozando vacaciones, porque entendemos que también el hecho de que se hayan extendido los periodos mínimos de vacaciones, pues hizo que se enfrenten a los patrones, a pues cómo cubro mi operación durante 12 días de un trabajador, ¿no? Y más si es un trabajador de índole con una responsabilidad muy alta. Pues sí, sí tenemos que cuidar mucho esa parte, sobre todo los que estamos en el área de recursos humanos, buscar una forma, ¿no? Porque, insisto, no deben pagarse las vacaciones, porque el derecho es que se descansen los días, ¿va? De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Bueno, ahora, hablando de algunos trabajadores que justo por la naturaleza del trabajo, pues tenemos servicios discontinuos, ¿no? ¿Qué quiere decir con servicios discontinuos? Bueno, pues, puede ser que trabaje por temporadas. Entendemos que hay trabajadores que nada más los requerimos durante la época decembrina o la época de clases, etcétera. Bueno, estos también van a tener derecho a una parte proporcional justamente de este periodo de vacaciones, ¿sale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver, no sé, piensen en aquellos que son meseros o gente que trabaja en estos salones de fiestas o gente que trabaja en salones de eventos. Normalmente trabajan puros si son 4 días en el año, entonces yo les voy a pagar, o patrón, se les va a pagar solamente la parte proporcional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguien que labora únicamente en la temporada que inicia el Guadalupe Reyes, que son aproximadamente 26 días, bueno, pues ellos también tienen derecho a la parte proporcional. ¿Cómo determino la parte proporcional de las vacaciones? Si me ayudas con la siguiente lámina, José Luis. Bueno, ay, creo que a ver, no sé si me ayudas con la siguiente, creo que por ahí, sí, es esta, ¿va? Entonces, a ver, y vean, ahí ya se los pongo en la lámina, las vacaciones no deben compensarse con ninguna remuneración, ¿sale? O sea, la ley también se los va a especificar, no se compensan con remuneración, tienen que gozarlas, ¿de acuerdo? Pero bueno, volviendo al punto de cómo se calcula en el caso de los trabajadores la parte proporcional, ¿no? Entonces, veamos, ya sea en el caso que les acabo de presentar por tiempo discontinuo o porque haya elaborado una proporción del año, vemos un ejemplo aquí. Alguien que inicia relación laboral del 1 de febrero al 12 de septiembre del mismo año, labora sus 225 días. ¿Cómo le hacemos? Ah, bueno, los días de la prestación, ¿no? Recuerden que dependiendo la antigüedad del trabajador, pues son los días que le van a corresponder. En este caso, vamos a pensar que es alguien que está en su primer año y entonces esos días de la prestación, que serían 12, se dividen entre los días del año para obtener una parte diaria y se multiplican por los días que hayan laborado los trabajadores, que en este caso son
los 225, ¿no? Ahora, vamos a obtener justamente que de los 12 que me corresponderían por haber trabajado un ejercicio completo o un año de servicios completo, en este caso, como solo he elaborado 225 días, pues me corresponden 7.40, ¿no? Y para sacar la cantidad de salarios que le correspondan por esos días, nada más lo multiplico por mi salario, ¿sale? Entonces ahí vamos a obtener que el monto que se tiene que pagar por ese periodo proporcional pues son 2.960 pesos, ¿va? Entonces, es así de sencillo como se obtienen los montos de los salarios que se deben pagar por las vacaciones. Ahora, alguien mencionaba por ahí que existe un pago adicional. Ese pago adicional justamente es la prima vacacional. Y la prima vacacional, pues nos dice la legislación que es un porcentaje que no puede ser menor a un 25% sobre los salarios que corresponden durante el periodo de vacaciones. Entonces, a ver, decíamos, las vacaciones no es un pago adicional. Las vacaciones es el pago de tu salario, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a tomar 12 días de vacaciones, entonces estoy queriendo decir que ahí sí me van a dar una parte adicional que es un 25% de esos 12 días, lo que equivaldría a 3 días de salario adicional, ¿sale? Entonces, ¿cómo obtengo el monto? Pues muy sencillo, nada más multiplico los días de mi prima por mi salario, es el pago de la prima que me corresponde, ¿sale? Recuerden que ese 25% es lo mínimo, sí, en sus contratos colectivos tienen modalidades diferentes, porcentajes más arriba, digo, no hay ningún problema, porque al final de cuentas, la ley nos habla de lo mínimo que debería haber en la condición laboral, ¿sale? Entonces, pregunta aquí también, bueno, ya vimos qué es lo que nos habla en términos de las condiciones laborales, pero ¿qué pasa en la parte de los impuestos? ¿Me ayudas con la siguiente lámina, José Luis? Ah, bueno, perdón, antes de los impuestos, antes de que me salte esa parte. Sí, la siguiente lámina. Es importante que ustedes sepan que ya mencionábamos que la programación de las vacaciones tendría que estar dentro de los siguientes 6 meses a que tenga cumplimiento el año de servicio de sus trabajadores. Recuerden que prescriben esta prestación incluso un año después de que haya sido exigible el derecho y que es importante que ustedes como patrón siempre entreguen una constancia donde le indiquen al trabajador cuántos días son los que tiene derecho su trabajador y hasta qué o cuál sería el tiempo donde pueden disfrutar, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Obviamente, hay algunos que son un poquito más detallados, que incluso ponen los días que van arrastrando de aniversarios pasados, proporciones, firmas de quienes autorizan, etcétera, ¿no? Pero lo indispensable, insisto, es que le indiquemos al trabajador su antigüedad, cuántos días le corresponden de acuerdo a su antigüedad y justamente la temporalidad en que pueda disfrutar sus vacaciones. Ahora sí, José Luis, si me ayudas con la siguiente laminita. Bueno, ¿qué pasa tanto con las vacaciones y la prima vacacional? Adelante, Denise. Gracias. Hola, un comentario ahí. Si yo tengo un colaborador que está cerca, tiene 11 meses con nosotros y quiere pedir los días que ha amortizado como vacaciones, ¿es posible para el primer año? Y, por ejemplo, para el segundo año, ya tiene, por ejemplo, un saldo pendiente quizá de 5, está en sus 11 meses del segundo año y me quiere pedir el proporcional del segundo año para completar 10 en un ejemplo rápido. ¿Es posible concedérselos o es necesario esperar a cumplir la fecha de su aniversario para podérselos otorgar? Ok. En ciencias ciertas sí se puede, porque al final de cuentas las vacaciones también es un derecho que se va devengando día con día. Entonces, si el trabajador ya a la fecha, no sé, tú me dices 11 meses, pues ya generó 4 o 5 días,
pues se los puedo autorizar porque al final de cuentas ya están generados, ¿no? Ahora me dices, bueno, pues es que aparte ya me debe del segundo aniversario. Bueno, ahí sí nada más te mencionaría, en el caso de que lo autoricen, pues consideren que es un pago que ya no van a poder recuperar porque pues justamente es tiempo que no ha generado el colaborador. Entonces, yo les diría sí para lo que hayan generado, no para lo que realmente no exista, ¿no? Ahí sí ya es un riesgo que corre el patrón, adelantarle días, tanto por ejemplo en este caso que son vacaciones o pagos anticipados de aguinaldo, pues ya es un riesgo que puede correr el patrón. Sí, adelante, Denise. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Bueno, entonces mencionábamos, ¿no? ¿Qué pasa con los pagos del impuesto sobre este tipo de prestaciones? Bueno, insisto, las vacaciones, la prestación es el descanso, pero al final de cuentas es pago de salario. Hace un tema anterior, un par de sí, un par de temas anteriores, pues veíamos que el salario se consideraba como un ingreso para la ley del impuesto sobre la renta. Por ende, todos los pagos, aunque muchas veces en las nóminas sucede que hacemos un concepto donde se ven los sueldos pagados por vacaciones y se ve el sueldo de lo que normalmente cuando un trabajador labora. Bueno, pues al final de cuentas es el mismo concepto, la naturaleza es la misma, es salario, ¿no? ¿Por qué se hace esa distinción en los conceptos de nómina? Pues justamente para poder resaltar que el trabajador está tomando un periodo vacacional. Pero, insisto, en el caso del concepto de pago de vacaciones únicamente, es un ingreso que sí corresponde el pago de un impuesto. Ahora, en el caso específicamente de la prima vacacional, la prima vacacional, que es ese pago adicional a los salarios de mis vacaciones, pues ese sí va a tener una parte libre de impuestos. Y entonces nos dice igualmente la legislación del impuesto sobre la renta que va a ser un equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica. Sin embargo, recuerden, ya no utilizamos el salario mínimo general para calcular estos conceptos. Utilizamos la UMA. Entonces, en el caso de la prima vacacional, voy a volver a sacar mi calculadora. Entonces, si decimos que son 15 veces el valor de la UMA, dijimos que está en 108.57 para este año. Bueno, lo que queda libre del pago de la prima es 1.628.55. Es decir, si sus trabajadores les pagan por ahí una prima de sus vacaciones de 1.500 pesos, pues esos 1.500 quedan libres porque recuerden que el límite de esa exención son 1.628. Ahora, si rebasan, bueno, pues entonces solamente va a quedar libre hasta los 1.628.55. Importante mencionar algo, esta exención es anual, ¿sale? Porque nos encontramos a veces en algunos casos de nómina que se podría interpretar que cada vez que le pagan el porcentaje por los días gozados, pues genera una cantidad mayor a esto y le van exentando esa cantidad. Eso no es correcto porque la exención es anual, ¿sale? O sea, de todo el pago que le hayan hecho de prima, solamente se exenta hasta 15 veces el valor de la UMA, ¿sale? Es muy importante para que no exista esa confusión. Lo mismo pasa en términos de la exención del aguinaldo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en cuestión de el seguro social? Si me ayudas con la siguiente laminita, José Luis. Bueno, ¿qué creen? En el seguro social para la integración también es un concepto que integra, refiriéndonos nuevamente al artículo 27, ¿no? El pago de las primas, ¿no? Recuerden que cuando dijimos primas, sabemos que las mencionadas en la legislación laboral es prima vacacional y prima dominical, ¿sale? Entonces, estos conceptos quedan integrados al salario. Si está el día de mañana, que veamos pues el temita de la integración del salario, veremos cómo se lleva a cabo esta integración, ¿sale? Y bueno,
Con este último tema, estaríamos cerrando esta primera parte referida a la inducción a la nómina. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta adicional, algún comentario, incluso también para que ya nos vayamos preparando para el ejercicio de simulacro que vamos a tener a nivel nacional. Muy bien. ¿No se animan? No se preocupen. Cualquier duda o comentario que quieran hacernos llegar, ya sea aquí directamente al chat o pueden hacerlo a través de nuestros canales, pues vamos a estar abiertos a cualquier de sus dudas. Muy bien, José Luis, pues te doy la palabra. Gracias, Steph. Pues a todos comentarles que el día de mañana tendremos la segunda sesión, como ya lo mencionó Steph. Ya justamente tienen aquí el link en el chat para que se inscriban. No olviden que al final del día completar la sesión es lo más importante para que pues tengan todo el conocimiento de todo el taller. Y pues justo el día de mañana ya les estaremos compartiendo, posterior a terminar, mañana o máximo el viernes o lunes, estaremos compartiendo, que diga el lunes, perdón, les estaremos compartiendo el documento, bueno, la información que ya vieron. Y como les mencionamos, también el taller va a estar colgado en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, si ya no tienen ningún comentario, pregunta o demás, nos vemos el día de mañana y pues gracias por su atención y excelente día. Muchas gracias. Buen Gracias, día a Steph. todos. A Excelente ti. día, bye.